Gloria al Señor. Qué bendición. Dios nos bendiga, hermanos, amigos, las personas que se van a conectar un momento para tener la reflexión de la palabra de Dios. Esta tarde queremos nuevamente considerar un pasaje de las Escrituras para que sea Dios quien habla en nuestras vidas, para que sea el Señor quien esté administrando nuestros corazones. Así de que bienvenidos los hermanos, a los amigos que tienen deseo de escuchar la palabra de Dios. Estamos en el mejor momento, en el mejor tiempo para poder hacerlo. Así es de que, como todas las veces que comenzamos, vamos a iniciar haciendo una oración y pidiéndole al Señor que sea Él quien de manera muy especial administre nuestros corazones. Dios les bendiga. Qué bueno poder verles, saludarles. Esperamos de todo corazón que seamos en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el momento que nos concedes, Señor, al poder abrir nuevamente tu palabra, Señor, al poder invocar tu nombre, Señor, al poder orar, Señor. Muchas gracias. Pero esta tarde quiero pedirte que hables al corazón de tus hijos, Señor, que hables a cada uno de nosotros y que nos administres, Señor. Míranos nuestra necesidad. Seguimos siendo hombres, Señor, viles, mortales, pecadores, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu amor, Señor. Por lo tanto, te rogamos, Señor, háblanos, visítanos en el nombre de Jesús. Danos una mente y un corazón, Señor, receptible a tu palabra, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas por ella, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición a los hermanos que ya están por ahí. Un saludo. Es un gozo poder saludarles. Un día más, un día de victoria. La gracia del Señor se ha manifestado sobre nosotros y eso es un privilegio maravilloso. Amén. Así de que esta tarde, con la ayuda que el Señor nos proporciona, quiero tocar un tema que es muy importante, como toda la Biblia. La lectura está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 4 y 5, que dice de la siguiente manera. Juan capítulo número 1, versículo 4 y 5. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. He querido titular esta lectura o esta reflexión como el fin de las tinieblas. Basado en este texto que dice que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz, y eso es una maravillosa promesa, una esperanza que el Señor nos ofrece de que al final, como hijos de Dios o como hijos de luz, si estamos en luz, vamos a prevalecer hasta el tiempo final. Amén. Así de que vamos a tener esta reflexión basada en esta idea, que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en las escrituras, las tinieblas están representadas como la ausencia de luz o como símbolo del pecado y de la ceguera espiritual que puede ocurrir en las personas. Entonces, también lo vamos a entender como la obra que Satanás está ejerciendo sobre el mundo y sobre las personas que deciden vivir en la oscuridad. La pregunta sería entonces, hermanos, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a vencer hasta el final? ¿Será que las tinieblas van a prevalecer hasta el final? ¿Será que la luz va a vencer hasta el final?
Este texto de Juan tiene una hermosa promesa de esperanza que nos dice que las tinieblas no van a prevalecer, y eso es algo muy hermoso, es algo muy precioso, pero también es algo que debería de preocuparnos en tanto de saber si nosotros somos de la luz del Señor o somos de las tinieblas. Pero yo estoy seguro que los que hemos creído en Cristo Jesús pertenecemos al reino de la luz, a su luz admirable, a su gracia admirable. Amén. Ahora, entonces quiero comenzar esta reflexión breve diciéndoles lo que la Escritura dice en el versículo número 4. Mire el versículo 4, yo lo leo para usted. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a entender la luz como la vida que estaba dándole a los hombres. En esta sección tenemos que hacer alusión al libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1 dice la Escritura, hermanos, que mientras Dios comienza una obra creadora, pero mientras no se ha comenzado esa obra creadora, hay un caos que impera. Y por eso Génesis capítulo 1 dice que en el principio dice que estaba desordenado y vacío. Entonces no había orden, había un caos que estaba dominando, y por lo tanto desde ese punto de vista no había vida. Y esto es muy hermoso. Mientras hay caos, mientras hay oscuridad, mientras no hay un orden establecido por Dios ahí, mire, no se puede producir. Y esto lo vamos a ver reflejado ya en la obra que Cristo hace al traer su luz a este mundo, pero no solo al mundo, sino a aquellos que le van a recibir. Por ejemplo, Juan capítulo número 1 va a decir que Él viene al mundo, pero su pueblo lo rechaza, pero a los que le recibieron les da la potestad de ser hijos de Dios, de ser hijos de luz, de estar en esa luz. Permítanme. Ahí el switch hace un falso. Entonces, hermanos, en esa figura el caos está gobernando, las tinieblas están dominando, y mientras hay tinieblas no hay esperanza de vida. La tierra no ha comenzado a producir, no se puede ver algo definido, y esto es muy importante. Por eso me encanta. Juan capítulo número 1 no comienza de la nada, comienza diciendo en el principio que él era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús está en el principio y está con Dios, y el verbo era Dios, es decir, Él mismo es Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Clara alusión de esa obra conjugada entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia nos da muchas evidencias de esa maravillosa unión, o de esa maravillosa enseñanza que nos habla de esa Trinidad, ¿verdad? Aunque en la Biblia no aparece la palabra, pero sí hay una obra que se puede mencionar aquí. Por ejemplo, él va a comenzar diciendo de que hombres. Entonces, mire qué precioso, porque mientras hay tinieblas, ya dijimos, y lo voy a repetir porque de esto viene la vida como la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mientras está desordenado y vacío, no puede producir, no puede haber vida, no puede haber esperanza. Yo quiero leer Génesis capítulo número 1 para tener este panorama que nos va a decir en este momento. Aquí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, mire, comienza estableciendo esa luz. Qué bonito, hermano. Si alguien desea vida, si alguien desea esperanza, si alguien desea gozo, si alguien desea salvación, entonces necesitamos la luz de Cristo. Nosotros hoy lo conocemos por su palabra, pero mucha gente puede ignorar esto. Entonces, hermano, mientras las tinieblas estaban ahí, no había vida. Bueno, también déjeme decirle que hay algunas corrientes que hablan acerca de esta teología o de enseñanzas, como lo es lo de la predestinación, que dice de que no puede haber, de la muerte no
no puede surgir vida. Y en realidad, hermanos, algo muerto no puede producir. Pero hay una diferencia cuando entendemos que el evangelio no es algo que nosotros lo hayamos producido, que la esperanza no es algo que nosotros lo hayamos producido, que la salvación no viene de los hombres, sino que la salvación viene de Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo número 5, versículo 24 diría que, Juan capítulo 5, versículo número 25 dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es decir, mire, es cierto que la muerte no puede producir nada, pero es que no somos nosotros los que hemos producido. ¿Quiénes dicen amén, hermano? No somos nosotros los que trajimos la luz. La luz vino a este mundo para iluminar la oscuridad que había. ¿Cuál oscuridad? Porque de esto me interesa también hablar. ¿Cuánto tiempo, hermano, vamos a pasar en estas situaciones? Por eso dije ya que las tinieblas no van a prevalecer. En esa figura, las tinieblas son, como mencionamos anteriormente, la ausencia de la luz, pero también vamos a entender símbolos de pecado, de ceguera espiritual, pero también la influencia que Satanás opera en este mundo y en este sistema. Ahora, en esa oscuridad va la enfermedad, va la pobreza, va la injusticia, va la maldad, van los atropellos a los derechos de las personas, van las intenciones malignas. Ahora, le pregunto yo, ¿nuestra sociedad tiene estas situaciones? Y entonces vamos a ver que sí, hermanos, que hay injusticias, que hay maldad, que hay dolor, que hay pecado, que por una situación de dinero se le quita la vida a una persona. Eso no es obra de la luz, esa es obra de las tinieblas, hermanos. Hace tiempo veíamos que por $5 de pan mataban a una persona. Eso no es obra de la luz, esa es obra de las tinieblas. Entonces hay una influencia y el cristiano puede decir: pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Mire, la pobreza, la necesidad, la escasez que se puede estar viviendo hoy, esa desesperación que puedan estar pasando las personas, podrían decir: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Sabe cuándo va a durar, hermano? El Señor tiene una fecha, tiene un plan, tiene un momento en el cual esto va a suceder. Pero hoy la Escritura nos establece que la luz de Cristo puede traer vida donde hay oscuridad. Amén. Ahora, en este sentido, yo quiero decir que la vida está claramente marcada por ese fenómeno de luz. Y es que, bueno, en las tierras orientales, ya les he mencionado esto, era tan fácil identificar una familia, una casa que tenía vida. Era simple y sencillamente, solo se podía identificar fácilmente, sin llegar hasta la casa, se identificaba como una casa donde había luz. Bueno, allá en aquellos años donde no había energía, los que nos tocó vivir esas experiencias en lugares donde no había energía, y al atardecer, a las 6 de la tarde, comienza ya a bajar el sol, en unos lugares ya está oscuro totalmente, y entonces si hay luz, entonces ahí esa casa está habitada. Pero si no hay luz, era una casa muerta, una casa deshabitada. De igual manera, por eso los cristianos, por eso los hijos de Dios, por eso usted y yo necesitamos la luz de Cristo, porque ella nos dice que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Su luz está iluminándonos, ya de que ninguna persona que está en la luz puede vivir o practicar o estar en la oscuridad. Ahora, es una experiencia desagradable. Cuando usted lee la palabra de Dios, los evangelios, usted se va a notar que la oscuridad está asociada no a un momento maravilloso. La oscuridad está asociada a momentos difíciles. La oscuridad está asociada a momentos de dolor. La oscuridad está asociada a momentos de lloro, de crujir de dientes. Por ejemplo, hay un ejemplo en una parábola que Jesús establece. Esto está en Mateo capítulo número 22, la parábola de la fiesta de las bodas. El Señor va a hacer una fiesta y eso es innegable. ¿Quiénes dicen amén, hermano? El Señor está preparando una fiesta para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia, y la está preparando de tal manera que manda a llamar a unos, manda a llamar a otros. No quieren ir, pero Él dice: entonces vamos con los que quieren ir, entonces vengan a las fiestas. Pero hay uno que no está vestido de fiestas, y el Señor se le presenta y le dice: amigo, ¿cómo viniste acá sin estar vestido de las fiestas? Y él no tiene explicación. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la luz de Cristo nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestra realidad. Por eso la iglesia, por eso los cristianos debemos estar velando, debemos preocuparnos porque nuestras vestiduras sean dignas de estar en esas bodas del Cordero. Entonces, cuando se le dice: ¿cómo entraste acá sin estar vestido? Y él no tiene excusa. Saludos
salude al Señor, salude al hermano que está a la par. Mire, delante de Dios no podremos ponerle excusas de nuestra condición. Él nos ha dado los parámetros, Él nos ha dado su gracia, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado su amor, Él nos ha dado misericordia, Él nos ha dado tiempo, Él nos ha dado oportunidad para que hoy podamos prepararnos, hermanos, para que hoy podamos buscarle. Por eso cuando dice al que no estaba vestido de bodas, dice: atadlo de pies y manos y echarlo o ponerlo en las tinieblas de afuera. Oiga, ¿dónde lo va a poner? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas representaban la más horrenda experiencia que una persona podía vivir. Hermano, piense usted si en su casa no tuviera energía eléctrica durante toda la noche. Usted sentiría algo anormal porque está adecuado, está habituado a la energía, a la luz. Pero en aquellos tiempos, hermano, no habían como las comodidades de nuestros días, no habían las cosas que hoy tenemos. Hermano, era una experiencia totalmente desagradable. Entonces lo que la Biblia trata de decirnos es que cuando Cristo viene a nosotros, Cristo viene, trae la luz a este mundo para que nos acerquemos a Él. Pero cuando el hombre decide vivir en tinieblas, también sus consecuencias y lo que va a provocar es un ambiente, estar destinado a un lugar de dolor y de sufrimiento. Esto también, por ejemplo, Mateo 8:12 dice de que los hijos de este reino van a estar afuera en las tinieblas, aquellos que no tuvieron fe. En este momento Jesús está, creo, curando al siervo de un centurión, porque le dice: Señor, no es necesario que entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado se va a sanar. Y Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y entonces dice: por eso les digo que los hijos de este reino van a estar afuera en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra. Ahora vamos a establecer entonces esto, el versículo número 4. En Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Jesús. ¿Por qué está la vida? Porque en esa figura también Él es la luz. Y partiendo de Génesis capítulo 1, no había vida, no hubo vida hasta que hubo una clara diferencia entre oscuridad y entre noche, entre luz y tinieblas. Entonces, como hijos de Dios, hermano, no podremos producir hasta que no haya una evidencia clara de ser luz o de ser tinieblas. Por eso, si nosotros queremos producir la vida de Cristo, entonces tiene que haber luz en nosotros, hermano. No luz de nosotros, sino la que vino de Cristo Jesús para iluminarnos y para guiarnos. Amén. Ahora, pero el versículo también sigue diciendo, Juan capítulo número 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Esto me encanta, a mí me encanta. Perdónenme que me emocione, pero cuando leo estas partes de la palabra, algo muy hermoso siento. Y es que la Biblia nos da panoramas tan hermosos. Por ejemplo, lo que comienza diciendo es: la luz en las tinieblas resplandece. El efecto de la luz en cualquier momento, en cualquier situación, es un efecto innegable. Es un efecto que, como dice la Escritura, no se va a poner debajo de un almud, no se va a poder tapar, no se va a poder opacar, sino que su efecto será algo que va a impactar. Esto lo vimos reflejado totalmente en la vida de Cristo. Cristo es la luz de este mundo. Cuando Él viene a resplandecer en este mundo de tinieblas. Él viene a resplandecer en este mundo de dolor. Por eso es que a la gente, perdóneme, por eso es que al necesitado, por eso es que al enfermo, por eso es que al débil, por eso es que a aquel desahuciado se le hizo tan fácil entender y saber quién era Jesús, el Salvador, el Cristo, el Mesías, mientras que aquellos que creían que tenían luz no podían ver nada en Jesús, hermano. Pero esta es la realidad bíblica. Uno, es que la luz en las tinieblas va a resplandecer, y dos, que las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Cuando hablamos de prevalecer, hermano, vamos a entender esta palabra. Prevalecer es echar mano de algo, es agarrarlo, es tomarlo, es asirlo, es apretarlo, es sujetarlo, es dominarlo. Pero la Biblia nos va a decir que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Es decir, no es que no va a haber oposición, no es que no va a haber batalla, no es que no va a haber lucha. Quiero que guardemos esto en nuestro corazón, porque como cristianos eventualmente por momentos sufrimos ataques, venimos y tenemos situaciones en las cuales el reino de las tinieblas mismas, el pecado, la maldad, tratan de opacarnos, tratan de oscurecernos, y no
no quiere decir que cuando la Biblia dice de que no van a prevalecer, no quiere decir que no vamos a tener luchas. Jesús mismo fue y trató, o Satanás mismo trató de opacar, de dominar, como diríamos, de prevalecer en contra de Jesús, pero no lo logró, hermanos. Por eso me encanta recordar algunos pasajes de la Escritura. Satanás fracasó cuando Herodes mató a los niños creyendo que ahí estaba el nuevo rey. En Mateo capítulo número 2, la Escritura dice que vinieron unos magos porque habían visto la estrella y preguntaron al rey y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Claro, el rey de ese momento no iba a aceptar a ningún otro rey que no fuera él. Amén. Pero el rey que había nacido, hermanos, ese era el rey de reyes y señor de señores, llamado Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando este rey se ve burlado porque los magos piden el lugar y ellos van, incluso él les dice: vayan y averigüen dónde es que ha nacido ese rey para que yo vaya también y lo adore. Pero si hay alguien que escudriña, si hay una luz que llega hasta lo más oculto de nuestros corazones, es la luz de Cristo, hermano. Por eso, aunque el enemigo, aunque el impío, aunque la persona mala teja planes de maldad en contra del Hijo de Dios, la luz de Cristo revela, el poder de Dios puede enseñarle. Dice la Escritura que estos magos, estas personas dadas a conocer los tiempos, fueron avisados, hermanos, para que no volvieran por el mismo lugar. Entonces entonces el rey se vio burlado, Herodes se vio burlado, y cuando se ve burlado, da una orden que maten a todos los niños, hermanos. Pero ni aún con eso, no es que a la aventura, entonces mátenlo. Entonces veamos que la obra de Satanás siempre tiene que ver con matar, con destruir, con traer dolor. Pero en esta obra, tratando de matar al rey, no lo pudo, porque aún José había recibido en sueños que fuera a Egipto y ahí fue liberado. Es que Dios está delante del hombre, hermano. Es que las tinieblas no van a prevalecer, porque la luz de Cristo va a resplandecer en cualquier momento y traerá esperanza, traerá salvación, traerá vida para las personas. Amén. Ahora, fracasó cuando, cuando Jesús fue al ayuno y la oración por 40 días y 40 noches. Jesús estaba necesitado. Y ese día, hermanos, apareció Satanás tentándolo y llegó identificó aquella área en la que podía él sentirse totalmente tentado, hermanos. Y vamos a decir ahí esa parte de tinieblas que trata de influenciar, que trata de hacerlo, que trata de tomarlo, que trata de dominarlo, o que, como dice la Escritura, que trata de prevalecer. Hay una tiniebla que hace lucha, que hace una pelea, que hace una batalla en contra de la luz, pero que la Biblia establece no va a prevalecer. Entonces se ve tentado y le dice: si eres hijo de Dios, entonces manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, como luz que ilumina, le tiene que responder y decirle: no solo de pan va a vivir el hombre, y todas las otras respuestas. Amén. Ahora, fracasó en la cruz. La muerte de Cristo sería la vida de muchos, y esto es lo que me encanta, porque si les dije ya que aunque haya luz, no quiere decir que no va a haber oposición. Las tinieblas siempre serán oposición. En esta figura, cuando Cristo es llevado a la cruz del Calvario, Satanás, la muerte, el sepulcro mismo, piensan que están gobernando, piensan que están dominando, piensan que su reino se está expandiendo a causa de lo que están haciendo. Lo que ellos ignoraban es que el propósito de Dios sería darnos vida y redimir al hombre con el derramamiento de sangre de un justo, de un hombre puro, limpio, sin pecado, pero que se hizo pecado para darnos vida y para darnos salvación. Amén. Ahora, se ve frustrado porque cuando entonces está ahí el momento del sepulcro, está ahí, y al tercer día lo que ellos no esperan es, a mí me encanta pensar, esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino, es parte de mi creatividad pensar que hay un momento conjugado ahí. El sepulcro, Satanás, la muerte están ahí. Lo vencimos, lo derrotamos, lo matamos al Hijo de Dios, ya no hay esperanza. Pero al tercer día dice la Escritura que se iba a cumplir aquella profecía de Jonás, que iba a estar 3 días, 3 noches en el vientre, y luego él iba a resucitar, hermano. Se estremeció todo, hermano. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no podría estar dominada bajo la oscuridad
enfermedad, de la muerte, ni del pecado. Por eso el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15:55 diría: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, venció el pecado y ha vencido a Satanás y nos ha hecho parte de esa gloriosa luz que Él tiene. Ahora, puedo concluir entonces en esta parte: ser luz o ser la luz que Cristo fue no significaba que no tendría oposición, pero sí la Biblia establece que aunque hubiera oposición, la tiniebla no iba a prevalecer. Yo quiero llamarlo a usted a pensar: ¿qué tipo de tiniebla usted encuentra hoy? ¿Qué tipo de tiniebla identifica usted en su vida, en su familia, en el ambiente, en el mundo, en el sistema, en lo que estemos viviendo? ¿Qué tipo de tiniebla podemos encontrar, hermano? Porque si hay una, pero eso no debe desmotivarnos y decir: ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Cuándo va a terminar este dolor? ¿Cuándo va a terminar esta maldad? ¿Cuándo va a terminar esta injusticia? Tanta maldad que hay, hermano. Debemos tener la esperanza que Cristo nos establece en su palabra, diciéndonos que las tinieblas no van a prevalecer, sino que será la luz, hermano. ¿Cuánta injusticia puede haber? La luz va a prevalecer hasta el final. ¿Cuánta mentira puede haber? La verdad va a llegar y será la que gobierne, hermanos, mientras que la mentira quedará avergonzada. Amén. Ahora, fracasará. Perdóneme, pero las tinieblas, el reino de las tinieblas también va a fracasar en su intento contra la iglesia. Satanás en su intento con destruir la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13, pero creo que es el 16 el que establece que en un momento, déjenme encontrarlo porque para no leérselos, aquí está. Aquí está, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, habrá una oposición en contra de la iglesia. No se asombre, no se asuste, no diga: bueno, yo no me esperaba que esto fuera así, hoy que soy hijo de Dios, hoy que he recibido la gracia de Dios, hoy que me estoy esforzando por ser cristiano, hoy que estoy tratando de hacer las cosas bien. No se asuste, porque si está en la luz, evidentemente las tinieblas, el reino de las tinieblas tendrá una oposición en contra de nosotros. Sin embargo, la Biblia establece que así como Jesús tuvo oposición y Él pudo prevalecer, así también nosotros tenemos la garantía, la gracia de Dios de que al final será la luz la que prevalezca en nuestras vidas. Amén. Entonces quiero mencionar que sobre esta luz que va a prevalecer es la que Cristo ha traído y es la que tiene para nosotros. Así como es la diferencia entre la luz y las tinieblas, así de radical es la victoria de Cristo. Y si la luz resplandece, las tinieblas no van a prevalecer. Amén. Entonces, en esta figura, hablando acerca de las tinieblas, de la luz, por ejemplo, en la luz del día, pensemos nosotros, hermanos, que el día está separado entre dos periodos de tiempo. Uno, que 12 horas de oscuridad, 12 horas de día, en los cuales nosotros podemos movernos, mientras que la oscuridad pues nos limita de algunas cosas, y esa es una figura. Pero por muy largo que parezca el anochecer o el atardecer o el oscurecer, sabemos que siempre viene el día. Y en esa figura, como hijos de Dios, nosotros sabemos que también viene el día del Señor, en el cual su luz evidenciará todo aquello que es y que fue hecho con amor, con gracia, con justicia, pero también todo aquello que fue hecho con maldad en el corazón. Amén. Entonces, ¿por qué dice esto? Cuando Isaías en el capítulo 9, versículo número 1 y 2 dice de que no siempre habrá oscuridad. ¿Qué nos alegra saber esto, hermanos? Que no siempre habrá oscuridad. Es decir, que si el reino o las tinieblas o la maldad o el pecado están ejerciendo violencia, maldad, pero tenemos que llenarnos de la esperanza de saber que no siempre habrá oscuridad. Primero, es que la luz de Cristo ya vino, y eso nos ha liberado a nosotros de la potestad del pecado, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado a un nuevo ambiente, a un nuevo
nuevo estado de vida, de luz en Cristo Jesús. Quiero leer estos versículos que son muy hermosos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo número 2, hablando del nacimiento y reinado del Mesías, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué hermoso, hermanos. Dice, es decir, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Porque no siempre habrá oscuridad. El versículo 1 comienza diciendo esto, dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Oiga, la angustia entonces la identifica como parte de esa oscuridad. Y yo le pregunto, ¿el mundo está en angustia, sí o no? ¿Nuestras familias están en angustia, sí o no? Hay oscuridad en esa figura, hermano, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Quiero hablar un poquito sobre este texto, y es que cuando hablamos de Galilea de los gentiles, era una parte de Galilea que, como vemos aquí, se menciona Galilea de los gentiles. Acordémonos que el ambiente donde nuestro Señor Jesucristo estaba predicando es Judá, es Israel, es su pueblo, pero los gentiles no teníamos nada que ver al Señor. Si usted no es judío, si usted no es hebreo, usted es gentil, usted es parte, por la fe es parte de este montón de Galilea, de estos gentiles que iban a estar en este lugar. Entonces, cuando miramos esta declaración, lo miramos de una manera despectiva, y aquí en esta figura despectiva es donde vamos a encontrar, por ejemplo, que había gente sin esperanza. Por ejemplo, los enfermos estaban desahuciados. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la medicina. Si nos encontramos o recordamos aquellos relatos donde Jesús se encontró con tanta gente, por ejemplo, aquella mujer que tenía tantos años del flujo de sangre totalmente desahuciada. Si nos recordamos de aquella mujer, de aquellos hombres que eran leprosos totalmente desahuciados y marginados allá, hermanos, lejos. Por eso es que me encanta este texto, porque nos muestra o nos da un panorama de la oscuridad. Mire, esta gente estaba en oscuridad como usted no se imagina. La luz del día la veía, pero en sus corazones, en sus almas había oscuridad, hermano. La tiniebla estaba gobernando. ¿Por qué? Porque, como dije ya, médicamente desahuciados. Mire, había gente marginada, aquellos que no podían entrar a adorar al templo, marginados religiosamente, aquellos que no tenían esperanza, estaban, por ejemplo, aquellos que no podían adorar, condenados y destinados a una condenación. Pero aquí es donde la luz de Cristo viene a resplandecer, y por eso es que ellos pueden identificar esa luz y pueden decir: allí hay luz, allí hay vida. Qué bueno que la promesa de Jesús era que no siempre habría oscuridad. Sin embargo, déjeme decirle que a estas alturas mucha gente, muchas personas deciden vivir y estar en oscuridad porque ese es su deseo. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, creo que es el versículo número 19, que dice, déjeme encontrarlo. Juan capítulo 3 versículo número 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si usted decide, si una persona decide vivir hoy en la oscuridad de este mundo, es cosa de él, pero Jesús es la luz que quiere iluminar y salvar la vida del hombre. Amén. Ahora, entonces, hermanos, se acerca el día, viene ese día, porque no siempre habrá oscuridad. Dios tiene una promesa de traernos luz y esperanza. Esta es la luz que vieron estas regiones: tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles. Hermano, todavía dice al otro lado. Mire, cuántas veces hemos sido nosotros marcados y señalados por alguien o por personas que aparentemente no tenemos valor, es decir, los de la otra clase, los de la otra categoría, los que no valen, los que no tienen dinero, los que no tienen esta nacionalidad. Hermano, cuántas veces hemos sido marginados en esa área. Qué bueno que Cristo llega donde no llegan los otros. Qué bueno que Cristo salva a aquel que otro no lo pudo salvar, porque Cristo es esperanza, y porque Cristo llegó a los lugares más oscuros, a los lugares de tiniebla más grande, a salvar, a redimir al que estaba perdido. Entonces, qué hermoso es pensar que Cristo vino para iluminar esta vida, nuestras vidas, este mundo, pero que cada quien decide dónde va a vivir, en las tinieblas o en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Estaban marginados socialmente, desahuciados médicamente y condenados religiosamente. ¿Quiénes? Los que estaban en la Galilea de los gentiles y toda la gente que no ha conocido la gracia del Señor. Pero maravillosamente a esa tierra de sombra de muerte, me encanta la descripción que hace porque es una descripción bien hermosa y dice la tierra de sombra y de muerte. ¿Cómo era esa tierra? Mire, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Donde están los muertos, pocos quieren llegar. Donde hay muertos, no todos se apuntan, hermano. Por ejemplo, cuando dice vamos a acompañar a alguien a un entierro, mire, todos comenzamos a decir, fíjese que tengo que ir a trabajar, no puedo, pero no vaya a ser una fiesta, porque ahí, aunque no nos inviten, queremos ir, hermano. Pero es así de diferente, hermano, porque donde hay muerte, donde hay dolor, son pocos los que quieren llegar. Cristo llegó donde nadie llegaba y donde nadie daba nada por la vida del hombre, nada daba para redimir a este mundo lleno de pecado, pero Cristo lo dio todo, dio su sangre, dio su vida para salvarnos y para redimirnos. Amén. Ahora, también el salmista dijo, por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo capítulo número 30, versículo número 5. Jesús dijo que Él era la luz del mundo en Juan 8:12, y no hay tinieblas que permanezcan delante de Él. Por eso, usted se preguntará por qué hay tanta maldad en la tierra. ¿Cuándo va a terminar este sufrimiento? Va a terminar porque un día, viene ese día, y entonces vamos a recibir nuestra corona de vida que el Señor ha preparado. Ahora, la Biblia enseña que todo esto terminará. Por ejemplo, la enfermedad y la maldición va a terminar, hermanos. No es algo que lo vamos a llevar todo el tiempo, sino que tiene su fin. Bueno, en nuestros días o en nuestra vida hemos escuchado ese pensamiento, esa frase que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y qué bueno, hermanos, porque imagínense vivir 100 años con una enfermedad, eso estaría terrible, pero eso no debe llenarnos de fe. Lo que debe llenarnos de fe es saber, hermanos, que un día nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra enfermedad va a terminar. Apocalipsis capítulo número 22, versículo 2 y 3 establecen eso. También el dolor va a desaparecer, el clamor, la muerte van a terminar. Aquello que nos asusta tanto va a terminar, hermano. ¿Por qué es que andamos tan asustados hoy, hermano? ¿Por qué? Porque no se quiere morir. Nadie quiere morir. Al contrario, queremos vida. Por eso ahí andamos lavándonos las manos, protegiéndonos, cuidando nuestra familia. Pero esto que tanto nos asuste, salude, que si tiene alguien a la par y tiene confianza, dígale, lo que tanto te asusta, lo que tanto te daña, va a terminar cuando el Señor venga y establezca ese reino. Hoy podemos acceder a través de la luz de Cristo, pero hoy mismo también nosotros somos dañados, somos afectados, somos objeto de lucha, de batalla por las tinieblas. Sin embargo, esa tiniebla un día va a terminar con la luz de Cristo. En la segunda venida de Cristo, oiga qué bonito, hermanos, porque Cristo viene. Cristo va a aparecer. La segunda venida de Cristo es un evento muy importante para la iglesia del Señor, y esta comienza con el arrebatamiento. La iglesia misma va a ser levantada de esta tierra. El arrebatamiento tiene como fin salvar a la iglesia de ese tiempo de prueba que va a venir, llamado gran tribulación, que como hemos dicho ya, son 3 años y medio de paz, de tranquilidad. ¿Dónde va a aparecer esa gran tribulación? Va a aparecer con alguien diciendo, no se preocupen, yo solución a sus males. Es la figura del anticristo que va a venir y va a traer esa paz al mundo, un gobierno mundial que se va a establecer, hermano, pero que después de 3 años y medio va a aparecer lo que se llama la gran tribulación. Pero en ese tiempo la iglesia del Señor ya no va a estar aquí, sino que va a estar en las bodas del Cordero. Cuando desciende de las bodas del Cordero, viene y se conoce como es la segunda venida de Cristo, o la venida de Cristo en gloria, y ahí va a establecer el milenio. Durante ese milenio, la Biblia establece que Satanás es atado por 1000 años. Después de 1000 años, él es liberado y tiene autoridad para engañar, tiene potestad para engañar a los moradores de la tierra, pero él ya ha sido juzgado, y entonces al final, él simple y sencillamente allá, cuando sea el juicio final, él va a ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo número 20, versículo 10 lo establece. Será lanzado y tendrá su parte con los que arden en el lago de fuego. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, hermano, si hay alguien que nos acusa, si hay alguien que nos daña, es Satanás. Romanos capítulo número 8 dice:
¿Quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos, si es Dios quien los ha justificado? Pero hay alguien, el acusador de nuestras almas, aquel que trata de acusarle, que cuando usted pecó le dice, ya no sirves más, que cuando usted falló le dice, ya no tenés esperanza, ni Dios te quiere. Mentira, al que ya no se puede arrepentir es Satanás, pero el hombre, mientras tenga vida, tendrá esperanza. Mientras pueda clamar y decir, Padre, perdóname, tiene esperanza, porque Dios puede restaurar, y Él se deleita en tener misericordia de los hombres, en salvarlos, en redimirlos. Amén. Ahora, esto va a ser después del milenio, cuando Él sea lanzado al lago de fuego. Y cuando esto suceda, oiga, cuando esto suceda ya no habrá más noche, ni habrá ahí más dolor. No tendrán necesidad de luz de lámpara. ¿Por qué? Porque Dios mismo iluminará toda nuestra vida. Bueno, alguien dijo, y esto ya lo mencioné, hay alguien que dijo que no hay un mal que dure 100 años, ni un cuerpo que lo resista. Y en este sentido podríamos decir, entonces resista, pero no sea esa nuestra esperanza, sino la esperanza que Cristo viene y que estos cuerpos enfermos van a ser transformados, van a ser lo corruptible, el Señor lo va a vestir de incorrupción. Esto mortal, hermano, lo que le aflige a la carne, a este cuerpo, va a ser destruido y va a ser transformado para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se va a terminar el reino de las tinieblas, hermano. Se va a terminar porque la luz va a resplandecer, y cuando la luz resplandezca, no hay manera que las tinieblas puedan prevalecer delante de Él. El mejor ejemplo es Cristo Jesús, triunfando en esa cruz del Calvario y resucitando al tercer día para darnos vida a cada uno de nosotros. Quiero hacer una pequeña idea con ustedes, y es esa de pensar. Sabemos bien que en nuestros ambientes, imaginemos que un hombre entró a una casa a tomar posesiones que no son de ellos, a robar, como diríamos, pero entró y no se da cuenta que está amaneciendo. Yo le pregunto, ¿cuál es la expectativa de este hombre cuando mira que está amaneciendo, de este que está haciendo mal? Hay desesperación, hermano, hay un deseo de querer salir, no encuentra la salida. Pues déjeme decirle, de la misma manera le está ocurriendo a Satanás, a su reino, a su imperio. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca, hermano. La luz viene, la luz del día viene, hermanos, y entonces va a dar su pago, va a traer su recompensa, y aquel que fue hallado en la tiniebla va a ser lanzado lógicamente a la tiniebla, pero el que pertenece a la luz va a estar con su Padre, con el Señor. Por eso es que está tan desesperado el enemigo, está tratando de matar, de dañar, de hurtar, de destruir. Su propósito lo está cumpliendo, pero la iglesia del Señor debe estar velando, debe estar preparada para ese encuentro maravilloso con su Señor. El fin de las tinieblas, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 5 dice, no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el día del Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y en este sentido es que ahí se acaba. Cuando el Señor establezca, y Apocalipsis nos muestra esa visión de la nueva Jerusalén, ahí no hay necesidad de sol ni de luz de lámpara, establece la Escritura, porque Dios mismo va a iluminar nuestras vidas. Ahí ya no hay más Satanás. Satanás fue lanzado, hermano, y eso es lo que nosotros debemos entender, que la maldad, que la mentira, que el engaño, que el pecado, que Satanás tiene un día destinado para el fin, mientras que para la iglesia del Señor hay una eternidad preparada cerca de Dios para que estemos siempre con Él en su gracia, en su amor. Amén. Entonces, finalmente Jesús dijo en Juan capítulo número 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Pero añade el versículo en Juan capítulo 3, dice, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso nosotros debemos venir hoy a la luz de Cristo. En la condición en la que usted esté, es necesario venir a la luz del Señor y decirle, Señor, necesitamos tu luz. Este mundo necesita tu luz, Señor. Yo necesito tu luz. Hermano, probablemente estamos viendo días difíciles donde las tinieblas, la maldad, el pecado están creando cosas tan terribles, hermano, sobre este mundo, donde Satanás está influenciando. Por eso mencionábamos que la oscuridad era la ausencia de luz. El dolor, el pecado, la maldad es la ausencia de Dios en sus corazones, hermano.
hermano. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos llenarnos de esa luz verdadera, decirle que el Señor ilumine nuestras vidas para de tal manera poder hacer frente, porque vamos a tener oposición de las tinieblas, pero será una oposición infructuosa que ha de venir para luchar contra nosotros, pero como Cristo venció, así nosotros también podremos vencer. Por eso Juan en el capítulo número 1, me encanta esta declaración que hace y dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En Jesús, y Él es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Y esto es algo muy, pero muy especial para cada uno de nosotros. Saber, hermanos, que nuestro destino no está condicionado. Sí saber, y esto es algo precioso, saber, hermanos, porque en este ambiente, en este momento donde puede haber mentira, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos acerca de la maldad y del pecado, pero todo eso va a salir a la luz un día, hermano. Pero todo eso será evidenciado por la luz de Cristo. Por eso nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, debemos acercarnos a su luz. Ahora, el versículo, Juan capítulo 3, versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, es tiempo de venir al Señor. ¿Cómo estamos en nuestra condición, en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque va a resplandecer la luz. Las tinieblas no van a prevalecer en contra de ella. Y al final, todo lo que significa tiniebla, todo lo que significa maldad, todo lo que significa pecado, todo lo que nos abate, todo lo que nos aflige, todo lo que nos quita el sueño, todo eso será destruido, porque un día no tendremos necesidad de luz de sol ni de lámpara, porque el Señor mismo va a iluminar nuestros corazones y nuestras vidas. Jesús dijo entonces: yo soy la luz del mundo. Qué interesante, porque esto no lo dijo Mahoma, no lo dijo Gandhi, no lo dijo ningún otro pensador. El único ser maravilloso de la tierra, que tiene poder, que tiene potestad, aunque estas personas manifestaron una vida de piedad, hermanos, pero ninguno se adjudicó este término, ninguno de ellos se definió así. Solo Jesús, quien tiene la capacidad de darle al hombre vida, de darle esperanza y de enseñarle el camino que debe seguir. Por eso es que no vamos a tener necesidad de luz ni de lámpara, porque Jesús ilumina nuestras vidas. Me encanta relacionar esta parte de el capítulo número 22:5, que no vamos a tener necesidad de luz y de lámpara. ¿Se acuerdan hace unos días, hermanos, que leímos Mateo 25, donde habían 10 vírgenes, 5 de ellas, 5 prudentes y 5 insensatas? Pues todas necesitaban lámpara, pero necesitaban aceite. En esta figura Jesús está diciendo: ya no necesitan de luz ni de lámpara. ¿Por qué? Porque en esta figura la iglesia está con Cristo, siendo iluminada por ese resplandor maravilloso de nuestro Dios. Amén. Así es de que si estamos sufriendo, no se canse, resista. Ya dijimos ese pensamiento: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ese es un pensamiento de la tierra, pero la idea que Dios nos establece es esta: que la luz vence a las tinieblas, y la enfermedad, el dolor, la muerte son derrotados por la gracia de nuestro Señor Jesús. Quiero orar esta tarde para finalizar y pedir, hermanos, que alguien que evidentemente o que sienta que aún este sentido de tinieblas, de maldad, de pecado está dañando su vida, una área en la que el enemigo esté entrometiéndose, yo quiero pedir al Señor que su luz pueda traer, pueda iluminar, y que la tiniebla no prevalezca. Si usted tiene una petición, hágala y dígale: Señor, siento que en esta área las tinieblas, la maldad, el pecado, la injusticia me están dañando. Señor, necesito de ti. Si usted identifica un área, yo quiero orar esta tarde. Yo quiero pedir, yo sé que este día quizás muchas personas han orado, pero yo quiero pedir aún para que la luz de Cristo venga a esta nación, para que la luz de Cristo venga a las almas e ilumine los corazones. Amén.
Amén. Porque podemos orar, pero muchas personas pueden orar algo que no sea Dios. Y si ora algo que no sea Dios, entonces no habrá avance. Pero si pedimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, seguramente habrá esperanza, habrá vida sobre nosotros. Oramos al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por este momento, Señor, que nos has concedido. Gracias, Señor, porque han habido corazones ahí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, porque han habido vidas, Señor, dispuestas para ti, Señor. Yo no sé en qué momento o en qué situación puedan encontrarse, Señor. Yo no entiendo, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor. Sin embargo, podría yo pedirte esta tarde, Señor, que tu luz llegue, Señor. Tu luz no es solo ese resplandor, Señor, sino que para aquel que no tiene esperanza, Señor, como los de la tierra de Zabulón, los de Neftalí, los de Galilea de los gentiles, que estaban sin esperanza, en región de sombra de muerte, en un cementerio espiritual, Señor, marginados, Señor, quizás desamparados, oh Dios de los cielos. Ahí fue donde tu luz llegó, Señor, y rompiste todos los esquemas, Padre. Iluminaste, resplandeciste. Las tinieblas no pudieron prevalecer delante de ti. De esa misma manera, Señor, de esa misma forma, yo quiero pedirte, llega, Señor, llega al corazón de tus hijos, llega a la vida de tus hijos, Señor, llega a cada uno de tus hijos, Señor, e ilumina, Señor. Yo sé que las aflicciones, Señor, yo sé que la deuda, Señor, yo sé que la necesidad económica puede hacernos sentir que estamos pasando oscuridad, que estamos desamparados, Señor, pero yo quiero pedirte, Señor, trae luz, Señor, como dijo el libro de los Salmos, Señor amado, por la noche, Señor, durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Qué hermoso es pensar en el amanecer, Señor, cuando de repente hay un dolor, hay una enfermedad en la noche, Señor, y no sabemos qué hacer, Señor, pero la esperanza está en que amanezca, en que aparezca la luz del día para poder actuar. Señor, de la misma manera, la esperanza nuestra es que aparezca tu día, Señor, que venga, Señor, tu gloria, que venga tu poder, que establezcas ese reino, Señor amado, en el cual tu gloria, Señor, descenderá, oh Dios, acabará la injusticia, la maldad, el dolor. Hoy podemos acceder a través de Jesús en nuestros corazones, Señor, pero yo sé que aún así, Señor, estamos siendo combatidos, Señor, porque como dijimos, Señor, hay una batalla, Señor, la luz contra las tinieblas contra la luz, Señor, y en ese sentido, Señor, fortalece a tus hijos, Señor. Dale fuerza a aquel que está luchando contra el pecado, Señor. Dale fuerza a aquel que está luchando contra la injusticia, Señor. Fortalece a aquel que está luchando, Señor, contra o ve situación, Señor. Que tu mano le fortalezca, Señor. Fortalece a aquel hermano, Señor, que hoy está luchando con una enfermedad, Señor. Yo sé que su cuerpo puede estar desgastado, pero prepáralo, Señor, porque también tu palabra establece, Señor, que un día este cuerpo mortal, Señor, un día esto lleno de imperfección, Señor, ya no lo vamos a necesitar, sino que vamos a estar contigo, Señor, con un cuerpo renovado, glorificado, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pido por esta nación, Señor. Te pido, oh Dios, que todo intento del hombre, Señor, sea llevarnos al arrepentimiento, porque ese arrepentimiento va a traer tu luz al corazón, Señor. Que todo deseo del hombre por buscarte a ti, oh Dios, comience por arrepentirnos. Por eso tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, Señor, nos humillamos para pedirte perdón y pedirte, trae tu luz a esta nación. Sana al que está enfermo, llega a ese hospital, Señor, llega a ese lugar oscuro, frío, Señor, llega a ese lugar, a ese cuarto, Señor, donde hay alguien necesitado, e ilumina con tu gracia, con tu amor y con tu salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor amado. Amén, Dios, y amén. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos ha permitido este momento de oración. Dios les bendiga por permanecer ahí, hermanos. Sin duda, si usted obedece lo que la palabra de Dios establece, usted es bendecido. Usted recibirá de Dios esa recompensa y esa esperanza que Él promete para cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que en el momento que estén pasando, puede ser una situación de oscuridad, como dije ya, un problema, que la gracia de Dios ilumine sus vidas y que nos enseñe el camino que debemos seguir. Dios les bendiga. Para mí un gusto muy hermoso poder hablarles otra vez, otro día, dirigirme a ustedes, y espero con la ayuda de Dios seguirlo haciendo. El próximo martes a las 7 de la noche esperamos poder comunicar ese mensaje de esperanza y de salvación. Dios les bendiga, hermanos de la iglesia, hermanos que no son de la iglesia. Dios les bendiga más, porque eso demuestra que el cristiano es, ¿verdad?,
¿verdad? No uno de nombre, sino uno de corazón que tiene hambre y sed de justicia de nuestro Dios. Dios les bendiga. Un saludo muy enorme. Dios les bendiga.